Hola a todos. Este, es un gusto poder traerles a continuación el tema de la academia como agente intercesor en la gobernanza económica y el desarrollo del Ecuador. Mi nombre es Kevin Coronel y mi correo de contacto es ese que está ahí. Entonces, la estructura que vamos a llevar a continuación es la siguiente. Tenemos como primer punto el planteamiento del problema, en el cual nosotros pretendemos generar más ideas sobre la gobernanza universitaria. Vamos a partir del desempeño que ha tenido la gobernanza del Estado. ¿Sí? El desarrollo va a ser el siguiente. Nosotros vamos a dividirlo de dos maneras. Vamos a trabajar sobre el caso de Ecuador en el año del 92 al 94 y posteriormente vamos a diferenciar la crisis del Estado del año 1999, para ser exacto, inicio del año 2000, hasta el año 2005. Luego de hacer esto, vamos a proporcionar la propuesta en la cual vamos a introducir la gobernanza universitaria como una solución a la problemática y finalmente vamos a dar la conclusión que van a ser las respectivas ideas finales que nos habrá dejado este ensayo que está aquí. Entonces, para empezar sobre la gobernanza del Estado, primero tendremos que nosotros hacer cierta definición de Estado para que el asunto quede lo suficientemente claro. Entonces, si nosotros revisamos la literatura de la sociología y las ciencias políticas, podemos darnos cuenta que a lo largo de los años, el Estado ha ido teniendo transformaciones. Si nosotros leemos cómo los autores lo escrito. Inicialmente ha sido un Estado sumamente fuerte. Este, por ejemplo, Max Weber en el año 1919 decía que era el poseedor del monopolio de la fuerza. Otros como Foucault en el año 1979 decía que era capaz de poner los roles a los individuos en una sociedad. Y de ese es dado que muchos, incluso otros lo compararon con un Leviatán, esta criatura bíblica, así de fuerte y temible para la sociedad, para las personas en general. Fue perdiendo fue siéndose débil. Cada vez fue más, la gente empezó a cuestionarlo más al Estado. David Bell, en el año 1987, decía, por ejemplo, que el Estado se empezaba a convertir, a ser muy pequeño para los grandes desafíos, pero muy grande para los pequeños problemas de la vida. Entonces, ese es el estado en el cual este, nosotros hemos estado viendo. Esa es la transformación que ha ido teniendo el Estado. Entonces, nuestro primer caso de estudio que nosotros tenemos del año 1992-1994 en el Ecuador, ¿qué ocurrió en ese periodo? Se empezaron a hacer varios ajustes macroeconómicos. ¿Por qué? Porque Ecuador venía de una especie de sobreendeudamiento producto de este boom petrolero de la década de los 70. Entonces, Ecuador necesitaba financiar, por así decirlo, esos ajustes que necesitaba hacer. Ese financiamiento, con esos ajustes, lo que le costó después de esas medidas que implementó, ciertas medidas que implementó a la crisis del Estado, como veremos nosotros en nuestro segundo periodo. Entonces, primero tenemos que nosotros partir sobre esta pregunta que está aquí. ¿Libre mercado o fundamentalismo de mercado? Este, si nosotros vemos en el siglo XVIII, la economía clásica se encontraba en su mayor desarrollo científico. Teníamos la idea, como la de Richard Cantillon en el año 1730, que nos decía que la demanda, la oferta y la naturaleza del mercado era una gran forma de organizar la actividad económica. Y también teníamos autores como Adam Smith, su libro La riqueza de las naciones, en una parte en la cual nos dice que cuando el individuo planea invertir su capital para aumentar su producción, termina aumentando, también termina haciendo que el ingreso de la sociedad sea el máximo posible. Es decir, que terminaba, es como que si una mano invisible lo condujera a un objetivo que no entraba inicialmente en sus propósitos. Entonces, esta idea del egoísmo prevalecía sobre el altruismo y había una especie de consenso en muchos autores clásicos que estaban en ese momento de la libertad económica. Sin embargo, a lo largo de los años y a través del tiempo, esas ideas del libre mercado han sido llevadas al extremo y se han convertido en lo que muchos autores, Joseph Stiglitz es uno de ellos, premio Nobel en el año 2002, que se han convertido de libre mercado a desregularización del mercado. Es decir, ha habido una especie como que de sesgo en el trayecto. Al final de la década al final del siglo XX, tenemos, por ejemplo, una institución financiera como lo es el Fondo Monetario Internacional, que se encarga de emitir préstamos a los países que necesiten, que requieren de alguna especie de estructuración porque se encuentran en recesión o están en crisis.
Sin embargo, los préstamos que emite el Fondo Monetario Internacional muchas veces trascienden su campo básico de macro y impone condiciones que a veces no son necesarias. Muchas veces termina haciendo que esos préstamos agrave más la crisis que la que ya tenían. Entonces, dicho fundamentalismo mercantilista, de libre mercado, que más es fundamentalismo de mercado, llegó al Ecuador, para ser exacto, en la séptima carta de intención, como habíamos mencionado, el primer periodo de estudio del año 1992, cuando Sixto Durán Ballén era en ese entonces presidente. Básicamente era la liberación del sistema financiero. Una de esas políticas de la liberación del sistema financiero constaba en los créditos vinculados y la desregulación de la banca. Es decir, que los banqueros, al tener esa libertad en el sistema financiero, podían coger y utilizar el 100% de los depósitos de las personas, ellos que invertirlos, eh, eh, tenían autonomía total para hacer lo que desean con esos depósitos. O sea, ante esta situación bastante grave que podía existir, el Banco Central decidió emitir lo que son los créditos de liquidez. Es decir, para que si alguna vez un cliente deseara retirar algún depósito que tenía en uno de estos bancos y el banco no tenía como devolvérselo porque había invertido todo ese dinero y no estaba ya en ese momento, podía emitir el banco y pedirle un préstamo al Estado, un crédito de liquidez para así que el ciudadano pueda retirar su dinero. Esta emisión de estos créditos de liquidez ocasionó un aumento de la masa monetaria. El aumento de la masa monetaria que paralelamente se conjugaba con el que los inversores de ese momento estaban intercambiando lo que era el sucre, que hasta ese entonces era la moneda nacional, con dólares. Este intercambio y esta salida del sucre, lo que produjo fue que la moneda poco a poco se vaya devaluando. La devaluación de la moneda, la pérdida de su valor, se tradujo en inflación, lo que a su vez también se tradujo en el aumento de los precios de los bienes y servicios y se empezaron a encarecer. Entonces, los precios se estaban encareciendo, había una especie de inseguridad colectiva entre las personas, una infraestructura de amenazas, como lo decía David Vela en el año 2008, que se iba creando en la sociedad. Entonces, posteriormente a todos estos hechos, es que se produjo la crisis del Estado. Pasó que se produjo lo que es el congelamiento de los depósitos que le costó al país la pérdida de 8.600 millones de dólares. Esto es, que las personas que tenían guardado depósitos en los bancos, simplemente de la noche a la mañana se perdieron, no pudieron retirar más esa plata. Es decir, muchas personas que tenían el fruto de su trabajo guardado en los bancos, para algún momento retirarlo después y disfrutar de su jubilación, simplemente no pudo hacerlo y toda esa plata que había guardado en los bancos simplemente desapareció. Toda esta situación tan grave para el país le causó demasiado malestar a las familias, en el cual incluso algunas personas mayores fallecieron de la impotencia de no poder retirar su dinero porque fue un feriado bancario, simplemente los bancos cerraron y no volvieron a abrir. Muchos quebraron y otros simplemente los banqueros se desaparecieron. Esto creó que 3 millones de personas tuvieron que emigrar del país, los Estados Unidos, Europa y u otras partes del mundo. Además, el impacto en los indicadores de desarrollo como tal también existió en la economía. El PIB cayó más del 7%, como una de las crisis económicas más devastadoras para el país. El índice de precio del consumidor también tuvo una variación porcentual del 300%. La inflación había llegado a niveles históricos porque debido a toda esta fuga de capitales que había existido por parte de los inversionistas y por la inflación que se está produciendo y por la caída de los depósitos, puesto que las personas habían perdido total confianza en el sistema financiero, es que la moneda nacional, el sucre, empezó a perder mucho valor y se empezó a triturar, empezó a casi no valer nada. Entonces, como era de esperarse, el gobierno de Yamil Mahuad, que estaba en ese momento en el gobierno, fue derrocado. Y eso fue hasta el año 2000. Y en el segundo periodo, que es cuando se visibiliza esta crisis del Estado, del año 2000 hasta el año eh, 2005, que es cuando ya están los demás presidentes, es que los presidentes de ese momento duraban en promedio 1.5 años, lo cual se podía evidenciar esta falta de confianza que tenían las personas sobre el Estado. Ya el Estado había perdido total
respeto y confianza de los ciudadanos. Y hubo bastante ingobernabilidad. Se creía que Ecuador era un país ingobernable, no había quien lo gobierna por esta situación que el Estado mismo había ocasionado por su ineficiente gobernabilidad. Entonces la academia en este momento pues puede brindarnos algunos tipos de soluciones. Por ejemplo, como vimos anteriormente, el Estado tiene esta incapacidad de hacer las diferenciaciones entre ideas. Ese es el problema que está planteado aquí, que existe una incapacidad del Estado para hacer una correcta diferenciación entre, como existe la economía y la política. Tenemos la economía entre el libre mercado o el desregulación de mercado y empiezan a tomar lo que son malas decisiones o decisiones ineficientes. Entonces, la universidad aquí puede participar como intercesor entre la política y la economía, puesto que dentro de la universidad, que es un campo en el cual se esparce el conocimiento, es un lugar donde se están debatiendo ideas, es un lugar en el cual los profesores activamente están haciendo investigaciones como tarea les envían a los estudiantes también estar investigando, conocer diferentes políticas, economía, por ejemplo, centrándonos en este punto, la política de otros países, etcétera. Puede ser la universidad un difusor de conocimiento y generación de debate social, que ya existe como tal, es el concepto de la universidad dentro del ambiente, por así decirlo, académico de las personas, pero también eso se lo puede aprovechar en la sociedad en general. Entonces, la gobernanza universitaria, ¿qué nos plantea? En primer lugar, Murillo en el 2009 nos menciona que el conocimiento es un conjunto de información desarrollada a través de la experiencia. Y el conocimiento, podemos entenderlo, que por ejemplo, si estamos hablando de actividades humanas, el conocimiento es la base de todo tipo de red. Y todas las redes humanas son redes de conocimiento. Entonces, las universidades latinoamericanas con el Estado casi no tienen esa relación fuerte, es muy escasa esa relación, lo cual no nos habla de innovación. Y el conocimiento, que nos habla de que es básicamente la base de todo tipo de red, antecede a la innovación. Y la innovación crea conocimiento. Es así que, por ejemplo, nos dice Castel en el año 96 que el objetivo principal de las tecnologías de información es la generación de conocimiento. Y aún más cuando nos encontramos en un mundo globalizado, en el cual pareciera ser que no existe ningún tipo de barreras entre las personas y pues fuera más fácil la comunicación de un punto a otro. Es que la universidad se plantea como un individuo, un sujeto que hace más eficiente este trabajo, porque tenemos el conocimiento de un lado, muy bien trabajado, tenemos de otro la transmisión de la información, y esto lo sumamos con la globalización que ya existe, podemos generar esta innovación de ideas que se puede transmitir de una persona a otra y de esa forma podemos minimizar el impacto que pueda tener el Estado producto y que no cumple bien este trabajo. Entonces, porque las personas sienten esa inseguridad y sienten que no están siendo protegidos y no están siendo escuchados por ese Estado. Entonces, en la universidad nos plantea eso de ahí, como un nuevo actor que pueda diversificar el riesgo, ya no poner solamente el Estado como el único manda más, por así decirlo, que tome las decisiones para todo el país, sino que también la universidad sea un actor también primordial, es decir, que cuando se la necesite en alguna actividad pueda salir y también pueda participar. Y de esa forma podamos quitarle esa responsabilidad que quizás el Estado no la está haciendo bien, que la universidad sí la pueda hacer bien, para que de esa forma se pueda tomar las mejores acciones posibles. Entonces, como conclusiones de este trabajo, nos queda que la no diferenciación de la política económica conlleva un peso en la sociedad y eso puede impactar en el indicador de desarrollo. Esa es la problemática de la gobernanza del Estado. Producto de ese sesgo político mismo, no pueden relacionar bien la economía con la política, es una relación casi incestuosa que no se puede dar a menos que la universidad pueda ser un mediador en esta situación, puede ser un intercesor, como una mejor vía de transmisión del conocimiento para evitar las consecuencias y la crisis del Estado. Entonces, es todo por mi presentación. Muchas gracias.